Hola, buenos días. Hoy estoy retomando los videos de taller de cine. Quiero continuar con el tema de escritura de guión. Y estos pasados fines de semana he estado básicamente en el taller de teatro El Ensayo en Río Piedra, ofreciendo unos talleres de guión gratuitos. Y siempre que uno ofrece este tipo de talleres o da clases de guión, uno tiene que hablar de una herramienta básica, que es la herramienta de la premisa. Es una de las herramientas principales que nosotros utilizamos al momento de conceptualizar la idea de lo que tenemos, de lo que queremos hacer básicamente. Lo hacemos principalmente antes de sentarnos a escribir. Es una de las cosas iniciales que nos enseñan en clases de guión, en talleres, etc. Aunque es una de las herramientas principales que nos enseñan, la premisa no es la única herramienta que nosotros tenemos para diseñarle nuestra historia. De hecho, desde un punto de vista literario, conceptual, quizás también es la herramienta más vaga que tenemos, en el sentido de que la premisa no es algo que nos ayuda a representar muy bien la idea de lo que nosotros queremos manifestar en un guión. Entonces está la tesis. Cuando yo doy las clases de guión, algo que por lo menos en mi caso en particular, cuando estudié guión, cuando he tomado clases de guión, la mayor parte de los recursos, ¿verdad?, los profesores te enseñan una escuela de pensamiento, o tú tienes personas que van en la escuela de pensamiento de Sitfield y lo que te van a enseñar es el paradigma de Sitfield, y te encierran ahí como si eso fuese lo único que existe. Hay otros que se van en la línea de Robert McKee y no te hablan ni te mencionan de la existencia de otras escuelas de pensamiento, o te descartan a Sitfield. Joseph Campbell también, que estaba antes de ellos, pero que por lo menos en el mundo de guión no es hasta, yo diría, los últimos quizás 15 o 10 años, por lo menos en Puerto Rico, que ha empezado a tener como un auge la filosofía o el pensamiento, ¿verdad?, de lo que es la escuela de esa escuela de pensamiento de Joseph Campbell. Entonces a mí me gusta, obviamente, pues, estudiar cada una de ellas. Claro que yo tengo la personal mía por donde yo me desarrollo un poco más, pero en las clases pues las discuto. Pues lo mismo me pasa con la premisa y la tesis. Cuando doy las clases de guión, enseño premisa y enseño tesis. Entiendo que ambas son dos herramientas útiles, pero que está en la persona, en el individuo, pues decidir cuál es la que le encuentra más conveniente. Entonces yo creo que lo principal es entender, ¿verdad?, estar bien claro, porque esto es otra cosa. Me he encontrado a veces con colegas profesores, colegas guionistas, que confunden, ven la premisa y la tesis como algo igual, o incluso le ven la misma función. Tú podrías, por ejemplo, en mi caso en particular, yo trato de hacer, nosotros como cineastas se nos obliga a hacer la premisa como quiera. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, los que bregan o trabajan o han sometido propuestas a lo que era la Corporación de Cine, que ahora es el programa de cine, o cualquier entidad que pide dinero, te pide la premisa. Si tú tienes un proyecto que quieres someter a un festival de cortometrajes, de largometrajes, te piden la sinopsis, claro, pero te piden la premisa. Así que la premisa es, a modo genérico, la herramienta principal que nosotros tenemos para dar a conocer la idea de nuestra historia. Y funciona para esos fines. ¿Cómo nosotros entonces vamos a definir la premisa? La premisa yo la resumo básicamente de la siguiente manera: es la idea manifestada en una oración. Tú tomas tu idea, mano, yo quiero hacer tomando de ejemplo que estrenó básicamente esta semana, este jueves pasado, Wonder Woman. Yo quisiera hacer una adaptación de Wonder Woman, o yo quisiera crear un personaje de una mujer que es una diosa, pues, y vas en eso, pues tú vas a diseñar una premisa. Esa idea, que tú tienes, tú la vas a desarrollar en una premisa, y esa premisa puede ir de diversas maneras según lo que tú quieres manifestar en tu historia. Por ejemplo, tomando a Wonder Woman de ejemplo, lo que hice, desarrollé unas 3 premisas acá, que si usted vio Wonder Woman va a poder tener una opinión sobre esas premisas. Si no la ha visto, también pues se le va a poder decir, ok, déjame ver qué es lo que yo puedo esperar. Por ejemplo, una primera premisa que se me ocurrió es: la hija de un dios
desafiará los deseos de su madre para cumplir su destino. La hija de un dios desafiará los deseos de su madre para ella cumplir su destino. El que vio Wonder Woman sabe que sí, hasta cierto punto. Yo acabo de resumir la trama de ese filme ahí. El que no la ha visto ya puede imaginarse un tipo de película que va a ir a ver, pero esa premisa no manifiesta completamente lo que es la experiencia completa o total de lo que es la trama de la película, y una premisa no debe hacerlo, no puede dar detalles. Fíjate que yo no utilicé los nombres. La hija de un dios llamada Diana desafiará los deseos de su madre al encontrarse con un hombre que se estrella en su tierra, y ella decide ir a ayudarlo para detener la Primera Guerra Mundial y de esa manera convertirse en la legendaria Mujer Maravilla. Muy largo, mucho detalle, y de todas maneras cumple el mismo fin. Nuestro trabajo siempre es ir lo más al grano posible o lo más específico posible. Entonces tú puedes tener la siguiente premisa también de Wonder Woman también. Una princesa se verá convertida en una guerrera. Mucho más simple, creo que elabora mucho más lo que es la trama de la película o la idea de la película. Una princesa se verá convertida en una guerrera. Es básicamente el fundamento y la base de lo que es la Mujer Maravilla. Ella hija de un dios, pero no es algo que, por lo menos la manera en que hicieron esta película lo explota, así que pues se explota más, y Diana se conoce más por ser una princesa más que una diosa, así que pues es una manera mucho más simple de presentarla. Imagínate que alguien te pregunta por ahí de qué es tu película. Pues mi película trata de una princesa que se verá convertida en guerrera. Oye, eso me llama la atención, una princesa que se verá convertida en guerrera, mucho más atractivo. Por eso también tú vas a ver que la premisa no tan solo es lo que te va a pedir el festival de cine o alguna agencia o entidades que dan dinero para, ¿verdad?, para que se hagan este tipo de proyectos, sino también que te funciona como esa herramienta donde tú puedes decirle a la persona que te pregunta de qué trata tu película sin darle muchos detalles. Alguien podría robarte o plagiarte ese miedo que uno tiene de que tengo esta idea y va y me la roban. Alguien podría robarte esa premisa. Una princesa se verá convertida en guerrera, pero no tienen los detalles para hacerle igual a ti. ¿Me sigue? Así que la premisa es una herramienta bastante útil, y nuevamente es tu idea manifestada en una oración. Hay quienes van a decir que básicamente una premisa puede ser 2 oraciones. Las he visto de 2 oraciones. De hecho, hice una premisa también de Wonder Woman más larga para esos fines, que dice: una mujer debe confrontar sus inseguridades por detener una fuerza que amenaza con destruir el mundo. El que ve Wonder Woman también dirá: oye, espérate, eso también es esa película. Podrías hacerla bien larga, podrías hacerla de 2 oraciones. Eso depende, ¿verdad?, de tu escuela de pensamiento. Yo tenía un profesor que decía: si tú no puedes resumir tu historia en una oración, no eres un contador de cuentos, no eres un cuentacuentos. Es como que pues, tienes unos serios problemas ahí de resumir, que es la base de nuestro oficio. Nosotros siempre estamos editando, cortando detalles, vamos al grano en esos sentidos de lo que es básicamente la historia. Ahora, la tesis, por el contrario, en principio puede parecer igual a la premisa, pero ni es lo mismo, ni tiene la misma función. La tesis es un postulado. Velo y entiéndelo como una propuesta de un tema, como cuando un científico hace una teoría. ¿Okay? Esta es mi teoría y yo tengo que probarla. Eso va a ser mi tesis. ¿Okay? Tengo que probar si eso es cierto o no. Entonces, en ese sentido, tú tienes que tener claro el tema de tu película. Por eso la tesis a nivel ya literario, para uno como escritor, como guionista, es mucho más práctico y funcional, porque te obliga a tú estar claro te obliga a estar claro del cuento, del tema, de lo que tú quieres decir. Y tú dirás, por favor, obvio que yo voy a estar claro de lo que yo voy a escribir, pero no suele ser el caso. Muchas veces también, cuando yo le pregunto a mis estudiantes o a veces cuando tú ves entrevistas o hablas con colegas, que tú o ves la película, el resultado final, y preguntas por el tema o estás buscando el tema, ¿de qué trata? Dímelo en una palabra, ¿de qué trata tu película? ¿Cuál es tu tema? No te lo pueden decir. Y que el guionista no te pueda decir el tema de su película,
O sea, el que escribió y conceptualizó la historia que trata de un tema principal, no te puede decir de qué trata. Cuestionable, ¿no? Pues la tesis parte de ahí. Es tú tener claro ese tema. Ahora, la tesis busca no tan solo presentar el tema, mientras que la sinopsis, la premisa, disculpa, va a buscar presentar la trama. La tesis va a presentar el tema. Y no tan solo va a presentar el tema, lo que va a presentar principalmente es tu visión sobre ese tema. Entonces, ya que estamos con Wonder Woman, aprovechando, ¿verdad?, que está en cine, que acaba de estrenar, pues desarrollé también nuevamente 3 tesis de Wonder Woman. Pues por ejemplo, una primera que se me ocurrió es: hay guerreros que se hacen, otros guerreros nacen así, punto. Entonces, que es el caso de Wonder Woman. Ella no es, aunque entrenó y toda la cuestión, hasta cierto punto ya ella estaba destinada a ser guerrera. Las amazónicas fueron creadas para ser guerreras. Así que pues ese punto, ese es el fin de ella. Tú tienes otra tesis acá, que es de hecho, cuando uno ve los refranes son tesis. Esos refranes como camarón que se duerme se lo lleva la corriente, eso es una tesis. Es un postulado que yo te estoy diciendo, pues en palabras un poquito más comunes. Brother, si te pones a comer basofia, pues te vas a quedar en nada, vas a perder oportunidades. Y si esa es mi tesis, si mi tesis es camarón que se duerme se lo lleva la corriente, mi película tiene que demostrarlo, eso es así. Mi trama te tiene que presentar la trama, que sea el protagonista es un vago, es una persona que deja perder oportunidades, y vemos en la película como precisamente por eso pierde grandes oportunidades, y él en el proceso del filme, de la trama, de la historia, tiene que caer en cuenta de eso y descubrir: espérate, yo tengo que hacer cambios en mi vida. A mitad de película se ve obligado, y en el desarrollo ya decide él por su cuenta hacer esos cambios, o al final él decide hacer un gran cambio que va a ser trascendental en la trama de la película y en la conclusión y resolución de los conflictos. Entonces, cuando yo veo la película como público, al final yo entendí el tema. Camarón que se lo lleva la corriente. Si él no hacía un cambio, iba a perder. ¿Okay? Y el villano, pues obviamente la fuerza antagónica no hizo esos cambios. Se quedó en lo mismo y él se lo llevó la corriente. Yo veo que mi protagonista hizo esos cambios, el protagonista lo hizo. Pues mira, ahí está la tesis comprobada. ¿Ok? Así que utilizando los refranes, en el caso de Wonder Woman podría aplicar este refrán: la opresión conduce a la rebelión. La opresión conduce a la rebelión. Tú lo tienes en Wonder Woman. Si no han visto la película, aquí hay unas especies, voy a tener que dar unos spoilers. El primero está en el trailer. Si vio los trailers, pues no hay problema con eso. Y si conoce la historia de Wonder Woman, no hay problema. Ella es oprimida por su madre, quien no le permite pues cumplir su función. Como la madre de Diana la creó, pues ella se siente que tiene que protegerla, y aunque sabe para lo que está hecho Diana, sabe para lo que está específicamente creada ella, y aunque sabe cuáles pueden ser las posibilidades y que ella es la única que puede vencer esta gran fuerza que va a aparecer al antagonista, tú vas a ver que básicamente ella se va a oponer a eso, y en ese sentido nuestra protagonista tiene una opresión, entonces se ve obligada a hacer unas cosas escondidas. Eso tú lo vas a ver repetido varias veces en el filme. Tú vas a ver el tema del machismo, cómo el machismo oprime a la mujer durante el filme de Wonder Woman. La mujer no puede opinar en asuntos bélicos, la mujer no puede hacer nada de actos heroicos, la mujer no puede estar en el campo de batalla, etcétera. Y entonces tú vas a ver al final, en la batalla final, cuando ella combate básicamente a la fuerza antagónica, cómo ella combate básicamente a este ser que llega a oprimirla básicamente por diversas razones. Entonces, pues la opresión conduce a la rebelión. Ella tiene que rebelarse a mucha fuerza, a los deseos de su madre, a los códigos sociales, para cumplir básicamente lo que ella entiende que es su misión. Y aquí saco otra tesis, que es: las peores batallas son las personales.
Hay efectos especiales en Wonder Woman, hay batallas, puños, patadas, todo ese tipo de cosas, pero hay una batalla en particular que se revela al final, y de hecho que es igual, es peor que la primera batalla que ella tuvo, porque la primera batalla fue la guerra que ella tuvo con los alemanes. La primera batalla que ella tiene básicamente contra su madre, ella desafiar los deseos de su madre. Y vamos a ver también al final ese tipo de conflicto personal y cómo ella va a tener que manifestarse o tomar una decisión al respecto. Entonces ahí tú tienes eso, básicamente lo que son premisas y tesis, las funciones de cada uno tienen una función diferente para ir finalizando básicamente. No sé si ustedes vieron una película que se llama Downfall. Es una película basada, tomando del punto de partida a Hitler. Una película alemana que causó mucha controversia en su momento porque presentaba a un Hitler humano. Era como si la película tratara de humanizarlo. Y eso pues hirió sensibilidades cuando estrenó hace como unos 10 años atrás. Y aquí les voy a dar ejemplo de este filme. La premisa del filme es la siguiente. Una joven secretaria narra los últimos meses de la vida de Hitler. Esa es la premisa. Pero la tesis es: todo ser humano es vulnerable. La premisa presentó la trama, la tesis presenta el tema, que es básicamente los sentimientos, la parte humana, y la visión fresca de ese tema, que no solamente presentar los sentimientos, es presentar que hasta los monstruos, hasta gente como Hitler puede tener sentimientos, puede ser humanizado. Y lo vemos a través del filme. Y de hecho, cuando tú lees biografías de Hitler, ves documentales de las personas que estuvieron al lado de él, lo describen como una persona buena, de buenos modales, una persona que era amable, una persona que por eso muchos de ellos, cuando empezaron a salir a la luz las atrocidades que hacían los nazis, muchos de ellos desconocían, incluso no creían, porque no era la persona que no veían a Hitler de esa manera. Hitler era vegetariano, era un animal lover, o sea, era una persona, amaba, o sea, tenía su pareja y era una persona muy, muy en ese sentido humana, y eso no se retrata usualmente en la ficción. Se presenta el malvado dictador, y ahí tú tienes a Downfall. Entonces, pues, ¿cómo yo hago con la tesis? Yo presento el tema, pero presento una visión fresca básicamente de ese tema. Para finalizar, premisa básicamente tiene que, mientras que la tesis va a presentar el tema, la premisa presenta la trama, y usualmente te va a sugerir al protagonista, te va a sugerir quién es el protagonista, te va a sugerir te va a sugerir el conflicto, y te va a sugerir el final. El final es una de las cosas que tú puedes optar por no tenerlas en la premisa, y entonces tú puedes dejarlas sin final. Nuevamente, tomando la premisa de Downfall, la premisa dice así: una joven secretaria narra los últimos meses de la vida de Hitler. La puedo dejar hasta ahí o puedo incluir el final. Vuelvo de nuevo. Una joven secretaria narra los últimos meses de la vida de Hitler hasta sus últimos momentos. Y ya sabemos que la película va a presentar, qué sé yo, desde esos 3 meses antes, cómo la muchacha entra, cómo la muchacha trabaja, cómo lo conoce, lo que ella ve de él, esos últimos momentos, hasta el momento del suicidio, lo vamos a ver en la película, y cómo se pierde la guerra. Ya nos da la idea de cómo va a acabar. Básicamente eso es. Continuamos los sábados en el ensayo, taller de guión. Vamos a abrir otra sesión eventualmente en julio, así que pendiente, que lo estaré avisando por acá. Tengo a Saúl Negrón que dice: chacho, mijo, ya transmiten más que Jay Fonseca. Me está vacilando. Saludos, Saúl. No sé si ofenderme. Pues nada, si te gusta el contenido de estos videos, dale like, dale share. Los martes y jueves voy a tratar de seguir subiendo contenido que tiene que ver con guión. Mañana miércoles estaré trabajando uno que tiene que ver con historia del cine mundial, una continuación del primero que ya hice hace una semana atrás. Así que gracias por el apoyo, me regalan un like y los veo en el próximo video.